Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fic. Espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. 21. La luz en la oscuridad. Junko dio un paso adelante, el aire denso de la montaña envolviendo su ser con una energía palpable. La luz que había emergido tras la prueba era diferente. No era la luz del sol, brillante y cálida, sino una luz etérea, fría y pura, que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Algo dentro de él había cambiado. No era solo el entrenamiento o las batallas lo que lo había transformado, sino una comprensión profunda de su propio espíritu, de sus miedos y de sus aspiraciones. Se sentía más fuerte, más completo, pero también consciente de que lo que estaba por venir sería mucho más desafiante. El guardián, cuya presencia había sido tan misteriosa, lo observaba desde el umbral de la habitación. La figura, aunque aún envuelta en sombras, irradiaba una serenidad inquietante. «Has superado lo que la mayoría no podría», dijo el guardián, su voz suave como un eco lejano. «No es fácil enfrentar las sombras dentro de uno mismo. Pero, Junkook, tu viaje no ha hecho más que comenzar. La oscuridad que persiste en el mundo es más vasta y profunda de lo que imaginas, y solo aquellos que han enfrentado sus propios demonios pueden enfrentarse a ella de la forma en que debes hacerlo». Junkook asintió, su corazón palpitando con fuerza. La batalla no era solo contra los vampiros, ni contra Drake. Era una lucha por algo mucho más grande. Era la lucha por el alma misma del mundo. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, su voz firme pero con un toque de incertidumbre. Sabía que el refugio de la luz eterna era más que un simple escondite, pero no tenía claro qué le deparaba el futuro. ¿Cómo podía detener algo tan vasto como lo que estaba a punto de desatarse? El guardián no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano, señalando las paredes de la cueva. Las inscripciones en las piedras comenzaron a brillar, y Junkook pudo ver figuras que parecían moverse lentamente dentro de ellas, como si la historia misma cobrara vida ante sus ojos. «El tiempo ha llegado», dijo el guardián, mirando fijamente a las paredes iluminadas. «Las ruinas de lo que fue un antiguo imperio de cazadores de vampiros están aquí, en estas montañas. La batalla contra las criaturas de la oscuridad ha sido librada antes, y ahora las cicatrices de ese pasado deben sanar. Pero para hacerlo, necesitas algo más que solo la fuerza física». Junkook lo miró confundido. «¿Qué es lo que debo encontrar?». «Dentro de esta montaña, en las entrañas más profundas, se encuentra el corazón de la luz eterna», explicó el guardián. «Es un artefacto antiguo, cuya energía tiene el poder de restaurar la fuerza de todos los cazadores caídos y equilibrar las fuerzas oscuras. Solo un cazador elegido, con el corazón puro, puede invocar su poder. Pero, como sabes, este artefacto no será fácil de obtener. Aquellos que se adentran en la oscuridad que habita en este lugar, arriesgan perderse para siempre». Junkook sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Un artefacto tan poderoso, capaz de cambiar el curso de la guerra? Sabía que no podía ignorarlo. La oportunidad de obtenerlo podía ser la clave para derrotar a los vampiros y a las huestes oscuras que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. «¿Y cómo sé que estoy listo?», preguntó, mirando al guardián con una mezcla de esperanza y duda. «¿Cómo puedo estar seguro de que soy el elegido?». El guardián lo miró en silencio, sus ojos ocultos por la sombra, pero había algo en su porte que transmitía una respuesta silenciosa, como si el mismo Junkook ya tuviera la respuesta en su interior. «Lo sabrás cuando llegues allí», respondió el guardián. «Pero no te engañes, joven cazador. La oscuridad que habita aquí no solo te desafiará físicamente, sino mental y espiritualmente. Será un desafío que pondrá a prueba lo que eres en lo más profundo». Junkook sintió un peso en su pecho, pero la decisión era clara. No podía retroceder. Había recorrido demasiado camino, enfrentado demasiados horrores y perdido a demasiados seres queridos como para rendirse ahora. Si obtener el corazón de la luz eterna era lo que debía hacer para salvar al mundo, entonces lo haría. «Voy a ir», dijo finalmente, con una determinación renovada. «No importa lo que cueste, lo conseguiré». El guardián asintió, y su presencia comenzó a desvanecerse lentamente en la oscuridad. «Entonces, la puerta hacia el corazón está abierta para ti. Solo recuerda. No todo lo que brilla es luz, y no toda oscuridad es maldad. Tienes mucho que aprender». El interior de la montaña se volvía cada vez más estrecho y oscuro a medida que Junkook avanzaba, dejando atrás la sala iluminada por la luz eterna.
El camino era sinuoso, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor como si quisieran engullirlo. Sin embargo, cada paso lo acercaba a su destino, y la convicción en su corazón lo mantenía firme. La oscuridad no era solo el enemigo físico que debía combatir. Era también un reflejo de las dudas y miedos que había enfrentado en su propia vida. A medida que avanzaba, las sombras comenzaron a tomar forma, como figuras fantasmales que se deslizaban en su periferia. ¿Eran sus miedos? ¿Eran manifestaciones de sus recuerdos más oscuros? El aire se volvía más denso, y las figuras parecían intentar arrastrarlo hacia su propia oscuridad. ¿Es esto lo que me espera?, murmuró Junkook, estando inquieto un poco ante la presencia de estas sombras. Pero la voz del guardián resonó en su mente. Recuerda, joven cazador, lo que ves no siempre es lo que parece. La luz que buscas no está fuera de ti, está dentro. Si te dejas consumir por lo que temes, nunca lograrás encontrar la verdad. Junkook apretó los puños. La luz está dentro de mí, pensó, repitiéndolo una y otra vez como un mantra. No podía dejar que las sombras lo dominara. No podía fallar ahora. Con un esfuerzo de voluntad, dejó que su miedo se disipara, y la oscuridad ante él comenzó a desvanecerse lentamente. El camino comenzó a abrirse, y a lo lejos pudo ver una tenue luz dorada. El corazón de la luz eterna estaba cerca. Sabía que no podía retroceder. Finalmente, al llegar al centro de la cueva, vio una estructura resplandeciente frente a él. En su interior, una esfera dorada descansaba sobre un pedestal. La luz que emanaba era cálida y pura, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, algo le decía que no era tan sencillo. La esfera brillaba con una intensidad que lo cegaba, y la energía a su alrededor comenzaba a intensificarse. Este es el momento, susurró Junkook, avanzando hacia el pedestal. Pero antes de que pudiera tocar la esfera, un grito resonó en la cueva, un grito cargado de ira y desesperación. La presencia de un ser oscuro apareció detrás de él, tan sombría y siniestra como el mismo abismo. Una figura alta, con ojos rojos brillando como brasas, emergió de la sombra. Su rostro era el de un vampiro, pero su esencia era algo mucho más antiguo y malévolo. No podrás tenerlo. Rugió la figura con voz profunda y maliciosa. Junkook dio un paso atrás, el corazón de la luz eterna aún a su alcance, pero sabiendo que esta batalla sería más ardua que cualquier otra que haya librado. 22. La sombra que acecha la figura oscura que se materializó ante Junkook parecía no ser humana en absoluto. Su presencia era imponente, como si todo el peso de la oscuridad misma se hubiera concentrado en ella. Con cada paso que daba, el aire a su alrededor se volvía más pesado, más cargado de maldad. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad abrasadora, iluminando parcialmente la cueva con un resplandor infernal. La criatura no estaba viva, pero tampoco estaba completamente muerta. Era algo antiguo, algo que pertenecía a un tiempo mucho más allá de la humanidad. Junkook, aunque acostumbrado a enfrentarse a enemigos de gran poder, sintió cómo su pulso aceleraba. Este ser no era como los vampiros que había enfrentado antes. Aquello era algo más profundo, más antiguo, algo que hacía que el suelo bajo sus pies temblara, que el aire a su alrededor se volviera espeso, como si la misma vida fuera arrancada de la cueva. ¿Qué eres? Junkook preguntó con firmeza, aunque la inquietud comenzaba a retumbar en su pecho. No podía dejar que la incertidumbre lo consumiera. El corazón del cazador está en su voluntad, recordó las palabras de su maestro. La figura sonrió, una sonrisa macabra que parecía estirar su rostro hasta límites antinaturales. No tienes ni idea de lo que estás a punto de enfrentar, hijo de la luz, dijo con una voz que retumbó en las paredes de la cueva. Soy la sombra de todo lo que has perdido, de todo lo que temes. Soy la oscuridad que has ignorado, el monstruo que se alimenta de la duda en tu corazón. Junkook apretó los dientes, observando con atención al ser ante él. No podía dejarse llevar por el miedo, pero la sombra de esas palabras resonaba en su mente. La duda, la oscuridad. De repente, la criatura avanzó, su movimiento tan rápido que apenas pudo reaccionar. Con un solo gesto, envió una onda de energía oscura hacia él, un vórtice de sombras que parecía tragarse la luz misma. Junkook apenas tuvo tiempo de esquivar, rodando por el suelo para evitar el impacto. El aire alrededor de él se tornó espeso y denso, como si el mismo tiempo se hubiera ralentizado. Con rapidez, se levantó y desenfundó su espada, la cual había llevado consigo desde el principio de su viaje.
El filo brillaba débilmente en la penumbra, y él sabía que tendría que hacer uso de todo su entrenamiento para sobrevivir a esta batalla. Pero algo dentro de él sentía que esta criatura no podía ser derrotada solo con su espada. Necesitaría más. Mucho más. Vas a caer, cazador, susurró la sombra, rodeándolo con una calma inquietante. Todos caen eventualmente. Todo lo que amas, todo lo que crees que eres, será consumido por la oscuridad. La presión en su pecho aumentaba con cada palabra, y Junkot sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Qué tal si realmente no soy lo suficientemente fuerte? ¿Qué tal si no puedo salvar a nadie? La duda comenzó a surgir, apenas un susurro al principio, pero luego más fuerte, más insidiosa. Las voces de sus antiguos temores y pérdidas lo envolvieron como una nube oscura, atormentándolo. Recordó la muerte de Jimin, sus ojos vidriosos, su cuerpo tendido en el suelo, y la sensación de impotencia que lo había golpeado con fuerza. La oscuridad había consumido a su hermano, ¿y qué lo hacía diferente a él? Pero entonces, algo en su interior se despertó. Un destello de luz, no de la esfera dorada ni de la luz eterna, sino algo que provenía de él mismo. No todo está perdido. No todo está consumido. Mi lucha no es solo por mí, sino por aquellos a los que quiero proteger. No puedo permitir que mi oscuridad me defina. Junkot cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Sabía que la verdadera batalla no era contra este ser, sino contra sus propios miedos y dudas. Su mayor enemigo no era la criatura que lo rodeaba, sino la oscuridad que se formaba en su propio corazón. De repente, con un grito feroz, Junkot corrió hacia la figura oscura, su espada levantada, iluminada por la nueva determinación que brillaba en su alma. Cuando la sombra lo atacó nuevamente, él no retrocedió. El combate era feroz, rápido, y cada movimiento parecía estar hecho para desgarrarlo, tanto física como espiritualmente. Pero él siguió adelante, cada golpe de su espada más firme, cada paso más resuelto. La sombra parecía desvanecerse, pero siempre regresaba, más fuerte, más imponente. No era algo físico que podía matar con un simple golpe de espada. Junkot comprendió que el enemigo ante él era el reflejo de lo que él mismo había temido por tanto tiempo. Era su propia sombra, sus propios demonios, su lucha interna. No soy tuyo para devorar. Gritó Junkot, clavando su espada hacia el corazón de la sombra. En ese momento, la oscuridad se agitó violentamente, como si intentara ahogarlo, pero Junkot persistió. Su corazón latía con fuerza, resonando con una nueva verdad. No podía dejar que sus miedos lo consumieran. Ya no. Con una explosión de luz, la sombra se desvaneció, disipándose en el aire como un suspiro. La cueva dejó de temblar, y el aire se alivió. Junkot cayó de rodillas, agotado, sudoroso y con las manos temblorosas. La batalla había sido más que física. Había sido una batalla por su propia alma. El corazón de la luz eterna brillaba ahora ante él, más cerca que nunca. Pero Junkot sabía que, aunque la criatura oscura había sido derrotada, la verdadera prueba aún no había terminado. La luz estaba en él, sí, pero también sabía que la oscuridad nunca desaparecería por completo. Tendría que enfrentarse a ella una y otra vez, porque siempre estaría acechando, esperando para volver. Se levantó lentamente, la espada aún en su mano, y avanzó hacia el artefacto brillante. El corazón de la luz eterna estaba al alcance de su mano, y mientras lo tocaba, una ola de energía pura lo envolvió. Sentía cómo el poder de todos los cazadores que habían caído antes que él lo atravesaba, su sabiduría, su fuerza, su sacrificio. El artefacto no solo le daba poder, sino comprensión. Sabía ahora que su lucha no terminaría con la caída de Drake, ni con la destrucción de los vampiros. Era una lucha que debía llevar dentro de sí, una guerra entre la luz y la oscuridad que nunca cesaría. Estoy listo, dijo, con voz firme, mirando al artefacto que palpitaba en su mano. No sabía lo que le depararía el futuro, pero una cosa era cierta. No volvería a huir de sus miedos. No esta vez. 23. El regreso de la oscuridad. Junkot sostenía el corazón de la luz eterna con ambas manos, sintiendo la vibración de la poderosa energía que emanaba de él. Cada latido de su corazón parecía sincronizado con la resonancia del artefacto, como si la esencia de los antiguos cazadores, aquellos que habían luchado antes que él, le susurraran palabras de aliento. En ese momento, comprendió que no solo había heredado el poder de su linaje, sino también el peso de su sacrificio. La responsabilidad de proteger el mundo de la oscuridad recaía ahora en sus manos, y él no podía fallar.
El artefacto brillaba con una luz cegadora, iluminando la cueva de una manera que transformaba las sombras en algo tenue, casi inocuo. Hancock cerró los ojos un instante, respirando hondo, y luego los abrió nuevamente, ahora con una nueva determinación. No hay vuelta atrás. Sin embargo, cuando sus dedos tocaron la esfera, una oleada de energía se desató, tan fuerte y repentina que lo arrojó hacia atrás. El corazón de la luz eterna flotó brevemente en el aire antes de caer suavemente sobre el pedestal, su resplandor parpadeando débilmente. Algo había cambiado. De repente, el suelo tembló con violencia, y el sonido de una risa ominosa comenzó a resonar por toda la cueva. Una figura se materializó ante Hancock, con una presencia que helaba la sangre. Aunque su rostro estaba en sombras, sus ojos brillaban con un resplandor rojo intenso. La energía oscura que emanaba de él era palpable, como si pudiera absorber toda la luz del lugar. Creías que lo habías logrado, ¿verdad? La voz de la figura, suave pero cargada de poder, hizo eco en la cueva. Creías que el corazón de la luz eterna sería la clave para salvar al mundo. Pero, al igual que tú, este artefacto es solo una ilusión. Hancock se levantó lentamente, sus piernas aún temblorosas por la energía que lo había golpeado, pero su mente ya se encontraba centrada, sus pensamientos claros. La luz que había sentido en su interior no era un sueño ni un espejismo. Sabía que lo que había alcanzado era verdadero, pero algo en la figura ante él le decía que no podía confiarse completamente. ¿Quién eres? Hancock preguntó, su voz grave y decidida. La figura se acercó, y cuando la luz reveló parcialmente su rostro, Hancock pudo ver una expresión antigua, casi etérea, pero también maliciosa. Era un vampiro, pero no uno como los que había enfrentado antes. Este ser tenía la apariencia de un anciano, sus ojos rojos brillando con una sabiduría que no pertenecía a este mundo. Soy Azrael, dijo la figura, su voz llena de un veneno sutil. Un antiguo guardián de este artefacto. Y, por supuesto, el verdadero creador de la oscuridad que tú luchas por destruir. Hancock frunció el ceño. Azrael, ese nombre resonó en su mente como una advertencia. Un antiguo vampiro, un guardián del artefacto. ¿Qué clase de poder tendría este ser? ¿Y por qué había estado oculto por tanto tiempo? Te has apresurado demasiado, joven cazador, continuó Azrael, como si leyera los pensamientos de Hancock. El corazón de la luz eterna no fue creado para ser un arma. Es una llave que abre la puerta a un poder mucho mayor, uno que ni tú ni tus antepasados pueden comprender. Hancock apretó los dientes, sabiendo que no podía dejar que Azrael continuara manipulando su mente. El poder que sentía a su alrededor, la oscuridad que emanaba de la figura, era insoportable. Pero él no retrocedería. No lo haría. Lo que sea que hayas planeado, no va a suceder, dijo con voz firme, levantando su espada con una determinación renovada. La luz prevalecerá, no importa lo que cueste. Azrael rió, una risa suave pero cargada de una amenaza mortal. La luz, es solo una ilusión, muchacho. La oscuridad es eterna. Siempre lo ha sido. Los cazadores que lucharon antes que tú ya lo sabían, pero no lo entendieron por completo. Ellos también fueron engañados. Con un movimiento rápido, Azrael levantó una mano, y una ola de energía oscura surcó el aire. Hancock se lanzó hacia un lado, esquivando el ataque con agilidad, pero la fuerza de la energía lo alcanzó de lleno, haciéndolo caer al suelo. La oscuridad parecía consumir todo a su alrededor, y por un momento, la luz del corazón de la luz eterna parpadeó, como si fuera a extinguirse. No lo permitiré, murmuró Hancock para sí mismo, levantándose con dificultad. Sabía que no podía dejar que este ser lo dominara. La batalla no era solo contra Azrael, sino contra todo lo que representaba. La oscuridad, la duda, el miedo. Necesitaba superar todo eso para vencer. Con un grito de furia, se lanzó hacia Azrael, su espada brillando con la luz que había dentro de él. Cada golpe que daba a la oscuridad era como una llamarada de esperanza, una chispa en medio de la oscuridad abrumadora. Pero Azrael, con su poder ancestral, no era fácil de vencer. La batalla era feroz, un intercambio constante de luz y oscuridad, de esperanza y desesperación. Azrael lanzó un ataque que casi derrumba a Hancock, pero en ese momento, el corazón de la luz eterna brilló con más intensidad. Algo dentro de Hancock despertó, una conexión profunda con el artefacto. Recordó las palabras del guardián. La luz está dentro de ti. Era el momento de liberarla por completo. Hancock cerró los ojos por un momento y respiró profundamente.
La luz que había dentro de él, la fuerza que había descubierto, comenzó a crecer con fuerza. Su espada brilló como nunca antes, y con un grito de guerra, atacó con una precisión mortal. El golpe fue directo al corazón de Azrael, atravesando la oscuridad que lo rodeaba. La figura de Azrael tembló, su cuerpo oscuro comenzando a desintegrarse mientras la luz lo envolvía. Su risa se apagó poco a poco, y su forma comenzó a desmoronarse, como si estuviera siendo arrancado de este mundo. No, no puede ser, Azrael susurró, su voz llena de incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener tanto poder? La figura del vampiro se desvaneció finalmente en un suspiro de oscuridad. La cueva, que había sido un lugar de terror y desesperación, comenzó a calmarse. La luz que emanaba del corazón de la luz eterna iluminaba el espacio, y Junkot sintió una ola de alivio. Pero al mismo tiempo, sabía que no todo estaba resuelto. Azrael había sido solo un obstáculo en su camino. La guerra contra la oscuridad no había terminado. La verdadera lucha apenas comenzaba. Junkot se acercó al pedestal y miró el corazón de la luz eterna, que ahora brillaba con un resplandor constante. Con una determinación renovada, levantó el artefacto y lo sostuvo frente a él. Sabía que su misión era más grande que nunca. La oscuridad seguía acechando en las sombras, pero él estaba listo para enfrentarse a ella. La batalla por el alma del mundo no había terminado. Y Junkot estaba preparado para todo lo que viniera. 24. El despertar de los antiguos. La luz del corazón de la luz eterna seguía brillando con fuerza en las profundidades de la cueva, ahora completamente tranquila. Junkot, aún con la espada en la mano, observaba el lugar con cautela, consciente de que la derrota de Azrael no significaba el fin de su lucha. Había un silencio ominoso en el aire, como si el mundo mismo estuviera esperando, observando. El artefacto en sus manos emanaba una energía constante, una vibración suave pero profunda que le hablaba en un idioma antiguo. A medida que lo sostenía, un extraño resplandor comenzaba a formarse en las paredes de la cueva, proyectando sombras largas y distorsionadas. Como si la cueva misma estuviera cobrando vida. ¿Qué está sucediendo?, pensó Junkot, frunciendo el ceño mientras sus sentidos se agudizaban. Había derrotado a Azrael, pero algo no encajaba. La sensación de que algo aún acechaba en las sombras era palpable. Era como si el poder del corazón no solo lo hubiera fortalecido, sino que también hubiera despertado algo mucho más antiguo, algo que había permanecido dormido por siglos. De repente, el suelo debajo de él comenzó a temblar, y una grieta apareció en las paredes de la cueva. El resplandor que emanaba del artefacto se intensificó, iluminando la oscuridad de una manera tan profunda que Junkot tuvo que apartar la vista por un momento. Los ecos de un antiguo cántico, casi inaudibles, resonaron en el aire. Sus palabras parecían venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Es demasiado tarde, cazador, dijo una voz profunda, resonante, que parecía venir de los mismos cimientos de la tierra. Junkot giró rápidamente, buscando la fuente de la voz. Pero no había nada. Solo la creciente grieta en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, una figura sombría emergió de la grieta, alta y majestuosa. Con cada paso que daba, el aire alrededor de él parecía volverse más frío, más denso. La figura vestía una capa oscura, con detalles de símbolos arcanos en la tela que brillaban débilmente. Su rostro estaba cubierto por una máscara dorada, pero a través de las rendijas, Junkot pudo ver los ojos brillando con una luz roja intensa, como dos rubíes en la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó Junkot, dando un paso atrás. Su espada brilló con fuerza, preparado para enfrentarse a cualquier amenaza que se presentara. La figura levantó una mano, y una ráfaga de energía oscura lo hizo caer de rodillas. El poder era tan abrumador que casi no podía respirar. Con cada instante que pasaba, el peso de la oscuridad se hacía más intenso, como si toda la cueva estuviera siendo consumida. Yo soy Amon, el primer guardián del corazón de la luz eterna, dijo la figura con voz grave. Fui creado para proteger este artefacto, para asegurar que no cayera en manos equivocadas. Pero tú, joven cazador, eres una excepción. El corazón te ha elegido, y tú has destruido la barrera que nos mantenía apartados del mundo. Ahora, no hay vuelta atrás. Junkot intentó levantarse, pero la presión era insoportable. La energía oscura que emanaba de Amon lo mantenía cautivo, como una serpiente que se enrolla alrededor de su cuerpo, apretando con cada segundo. No, no puedo dejar que esto me venza, pensó con furia, luchando contra la fuerza que lo dominaba. No te dejaré ganar.
gritó, apretando los dientes mientras intentaba liberarse. En ese momento, un resplandor de luz brilló dentro de él, como una chispa que se encendía en lo más profundo de su ser. El corazón de la luz eterna pulsaba con fuerza, respondiendo a su voluntad. Con un esfuerzo titánico, Junkok levantó la espada, y la luz de su interior se canalizó hacia ella. El poder del artefacto comenzó a rodearlo, formándose como una capa de luz que disipaba la oscuridad que lo había envuelto. Con un grito feroz, usó toda su fuerza para cortar la energía oscura que lo mantenía prisionero, liberándose por fin. La luz brilló más intensamente que nunca, llenando la cueva de una energía cegadora. Amon retrocedió, su rostro enmascarado mostrando una expresión de sorpresa. La fuerza de la luz parecía haberle afectado más de lo que esperaba. Impresionante, murmuró Amon, pero su voz se volvió aún más profunda y amenazante. Pero no es suficiente. El corazón de la luz eterna fue creado para equilibrar la luz y la oscuridad. Pero tú, joven cazador, has soltado un poder que no comprendes. La oscuridad no descansará mientras tú sigas buscando destruirla. Junkok, ahora de pie, respirando pesadamente, comprendió lo que Amon intentaba decir. La batalla que estaba librando no era solo una lucha contra los vampiros o seres oscuros como él. Era una guerra eterna entre la luz y la oscuridad, una lucha que nunca terminaría mientras ambos existieran en el mismo mundo. Tu lucha no es solo contra mí, continuó Amon, levantando una mano. Es contra los antiguos, contra las fuerzas que han estado aquí desde antes de que existiera la humanidad. No puedes ganar esta guerra, cazador. Ni tú, ni tus descendientes. Nosotros somos los verdaderos guardianes del mundo. La luz es solo un parpadeo en la inmensidad de la oscuridad. En ese momento, Amon levantó ambos brazos, y una corriente de energía oscura comenzó a formarse a su alrededor. La oscuridad parecía volverse tangible, como si tomara forma física, y Junkok sintió como su cuerpo comenzaba a ser absorbido por esa fuerza. Cada vez que la luz del corazón intentaba expandirse, la sombra de Amon la absorbía, debilitándola. El tiempo de los cazadores ha pasado, dijo Amon con una sonrisa enigmática. Nosotros gobernamos ahora. Y este artefacto, que creías que sería tu salvación, será nuestra última arma para consumir el mundo. Junkok apretó los dientes, pero sabía que Amon tenía razón en una cosa. La batalla que enfrentaba era mucho más grande de lo que había imaginado. Era una guerra que involucraba fuerzas cósmicas, entidades que habían existido desde el principio de los tiempos, y él solo era una pieza en un tablero mucho más grande. Sin embargo, no podía rendirse. No podía permitir que la oscuridad prevaleciera. Con un grito de desafío, levantó su espada, canalizando toda la luz del corazón de la luz eterna en un solo golpe. La energía que liberó era tan poderosa que toda la cueva tembló, las paredes retumbando con la fuerza de la explosión. La luz se expandió como una onda, chocando contra la energía oscura de Amon, creando una lucha titánica entre ambos poderes. No importa cuán fuerte sea la oscuridad, pensó Junkok mientras la luz y la sombra chocaban a su alrededor. No puedo dejar que se apague. 25. La última llama de la esperanza. La cueva temblaba con la fuerza del choque entre la luz y la oscuridad. Junkok, con su espada levantada, sintió el poder del corazón de la luz eterna fluyendo a través de él. Cada golpe de la espada, cada movimiento que hacía, estaba imbuido con la energía antigua de los cazadores que habían venido antes que él, y con la nueva comprensión de que su lucha no era solo por la supervivencia, sino por la preservación del equilibrio en el mundo. El corazón de la luz eterna brillaba con un resplandor cegador, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, Amon no retrocedía. La oscuridad que emanaba de él era más densa que nunca, como si se estuviera alimentando del mismo poder que Junkok estaba desatando. Tu luz no es suficiente para detenernos, cazador, dijo Amon mientras levantaba sus manos, creando un vórtice de sombra que absorbía la energía de la cueva. La oscuridad ha estado aquí mucho antes que tus insignificantes ancestrales cazadores. Nos hemos levantado desde el principio de los tiempos, y siempre regresaremos. Junkok, respirando con dificultad, sentía cómo la fuerza de la oscuridad intentaba apagar la luz de su corazón. La presión aumentaba, y su cuerpo empezaba a ceder bajo el peso de esa energía abrumadora. Pero dentro de él, la chispa de la esperanza no se apagaba. Sabía que debía seguir luchando, que cada segundo de resistencia era crucial. No solo para él, sino para el futuro de todos. En el fondo de su ser, comprendió algo crucial. La lucha no solo era contra Amon o las fuerzas oscuras que representaba.
La verdadera batalla era interna. La luz y la oscuridad siempre habitarían dentro de cada ser, de cada alma. El equilibrio debía mantenerse, y era su responsabilidad protegerlo. Con una fuerza renovada, Junko gritó, canalizando todo el poder del corazón de la luz eterna hacia su espada. La luz que emanaba de él era tan intensa que el aire mismo parecía vibrar con su poder. No voy a dejar que la oscuridad gane, exclamó, mientras lanzaba un golpe hacia Amon. La luz colisionó con la sombra, creando una explosión que iluminó toda la cueva. El choque de fuerzas era tan violento que el suelo comenzó a agrietarse, y las paredes se agitaron, como si estuvieran a punto de desmoronarse. Pero, mientras la luz de la espada de Junkok seguía avanzando, una sombra densa emergió de la figura de Amon, envolviendo su espada y aplastando la luz. Tu resistencia es admirable, dijo Amon, su voz más grave que nunca. Pero es inútil. La oscuridad siempre encuentra un camino. Pero Junkok no se detuvo. Cada fibra de su ser gritaba contra la desesperación. Sabía que algo dentro de él podía resistir la oscuridad, algo más allá del poder físico. Con un esfuerzo titánico, recordó las palabras del anciano cazador, el que había entrenado a su linaje durante siglos. La luz no es solo una fuerza. Es una elección. Una voluntad que no puede ser apagada. En ese momento, un destello de claridad lo atravesó. No era la espada ni el artefacto lo que contenía la verdadera fuerza. Era su propia voluntad, su determinación, lo que lo mantenía en pie. La luz que sentía no era solo una energía externa. Estaba dentro de él, en su corazón, en su alma. Y si podía conectarse con esa luz interna, entonces nada podría detenerlo. Junkok cerró los ojos por un segundo, buscando esa luz profunda en su interior. La oscuridad lo rodeaba, trataba de devorarlo, pero él no podía rendirse. Se aferró a su esencia más pura. Su esperanza, su amor por sus compañeros, por el mundo que aún podía salvarse. Fue entonces cuando la luz dentro de él explotó, una luz que no podía ser contenida. Con un grito de furia y determinación, Junkok levantó la espada por encima de su cabeza y la hundió en el corazón de la sombra. La explosión de luz que siguió fue tan intensa que la cueva tembló, las paredes se resquebrajaron, y un rugido ensordecedor recorrió la tierra. La luz, pura e inquebrantable, atravesó la oscuridad, disolviendo las sombras que Amon había invocado. Un grito de desesperación escapó de la garganta de Amon, quien intentó resistir, pero era demasiado tarde. La luz, alimentada por la voluntad de Junkok, lo atravesó, desintegrándolo lentamente, hasta que solo quedaron fragmentos de su energía flotando en el aire. La cueva se quedó en silencio, y el resplandor del corazón de la luz eterna se desvaneció, dejando solo la luz suave de la madrugada filtrándose por las grietas en el techo. Junkok, agotado, se desplomó de rodillas, su respiración entrecortada, pero su corazón lleno de satisfacción. Lo hice, lo conseguimos. El corazón de la luz eterna estaba intacto. La amenaza de Amon y la oscuridad que representaba habían sido derrotadas. Pero Junkok sabía que esto era solo una batalla ganada en una guerra mucho mayor. Las fuerzas de la oscuridad no desaparecían tan fácilmente, y su lucha apenas comenzaba, pero ahora ya conocía su capacidad y poder que tenía dentro de sí y gracias a su espada que ha pasado por muchas generaciones ha sido el apoyo para derrotar a todo el que se atraviese en su camino. 26. El último desafío. El viento gélido soplaba por las ruinas de la antigua ciudad, la última línea de defensa entre la humanidad y la oscuridad que había invadido el mundo durante siglos. Junkok estaba de pie, su espada empapada en la oscuridad de los vampiros que caían uno tras otro, pero aún podía sentir la presencia de Drake, el líder de las sombras, acechando a lo lejos. El combate no había terminado, pero la fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Las heridas de la batalla, los cortes y moretones que marcaban su rostro y su cuerpo, se volvían cada vez más pesados. Su respiración era pesada, y su corazón latía con fuerza, agotado, pero su voluntad seguía intacta. El campo de batalla estaba cubierto por una niebla espesa, como si la misma oscuridad intentara apoderarse de todo lo que quedaba. Sin embargo, los cazadores, entre los cuales se encontraban Taeyong, Namjoon y otros valientes guerreros, continuaban luchando con fiereza. Habían resistido durante horas, luchando contra los vampiros, criaturas infernales que surgían de cada rincón, con la esperanza de que su sacrificio no fuera en vano. Junkok. Gritó Taeyong, quien se había acercado apresuradamente desde el flanco izquierdo, deshaciéndose de un vampiro con una de las armas creadas por Jimin especialmente para eliminar la oscuridad. Cuidado.
Taeyong se acercó para poder eliminar al vampiro que estaba por atacar a Jungkook a sus espaldas. Este agradeció por la defensa y se concentró en seguir luchando. Jungkook, aunque su cuerpo pedía descanso, miró alrededor. Sus compañeros de lucha estaban igualmente exhaustos, pero el fuego de la determinación brillaba en sus ojos. No podemos rendirnos ahora. Todo depende de esto. Murmuró para sí mismo. De repente, un rugido ensordecedor recorrió el campo, una onda de energía oscura que hizo temblar la tierra y sacudió el aire. A lo lejos, en lo alto de una colina, apareció Azrael nuevamente. Su figura se alzaba, imponente, rodeada de sombras que parecían danzar a su alrededor como si fueran una extensión de su propio ser. Su rostro, una mezcla de ira y soberbia, se iluminaba con una sonrisa macabra. El final estaba cerca, pensó Jungkook. Azrael, susurró Jungkook, su voz cargada de odio y resolución. Con un grito de guerra, los cazadores se lanzaron hacia el líder vampiro, pero el ejército de vampiros y criaturas oscuras que lo acompañaban bloqueó su camino. El enfrentamiento final había comenzado, y cada segundo era una batalla por la supervivencia. Los cazadores combatían valientemente, pero los vampiros eran rápidos, mortales, y su número no parecía disminuir. Jungkook avanzaba, cortando a través de las sombras que intentaban envolverlo. Con cada golpe, la luz de su espada resplandecía en la oscuridad, pero la fatiga comenzaba a pesar sobre él. A lo lejos, vio al vampiro líder elevar sus manos al cielo, y las sombras respondieron, envolviendo a los cazadores como serpientes hambrientas. La batalla estaba alcanzando su punto culminante. Si no lo detienen ahora, será demasiado tarde. Inquirió Abel con preocupación. Namjoon, luchando cerca de él, miró a Jungkook y vio el agotamiento en sus ojos. A pesar de ser un líder formidable, su energía comenzaba a agotarse. Jungkook. Necesitamos un plan. Gritó, mientras empujaba a un vampiro hacia atrás con un violento empujón de su espada. Jungkook no podía hablar, su cuerpo ya no respondía como antes. Pero al mirar a Azrael, algo en su interior se encendió. Recordó las palabras de su anciano maestro, la batalla final no se gana solo con la fuerza física, sino con la fuerza de tu voluntad. Si no sabes cuándo rendirte, ganarás. Es hora. Gritó Jungkook, levantando la espada hacia el cielo. El corazón de la luz eterna que llevaba en su pecho comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Toda la energía de los cazadores, su lucha, su sacrificio, se concentró en ese instante. La espada de Jungkook brillaba como un faro en la oscuridad, y los cazadores se unieron a él, liberando toda su fuerza restante en un último asalto. La luz que emanaba de ellos era tan pura y fuerte que comenzó a disipar la niebla oscura, dispersando las sombras de los vampiros. Azrael sintió el cambio, y sus ojos se llenaron de rabia. No podrán vencerme. Rugió, levantando sus manos para invocar una tormenta de oscuridad que podría haber acabado con todos ellos. Pero algo en la determinación de Jungkook, algo en la unidad de los cazadores, comenzó a deshacer su poder. El corazón de la luz eterna brillaba más fuerte que nunca, y con un grito de fuerza y sacrificio, Jungkook avanzó, su espada deslumbrante cortando el aire. Cada paso que daba hacía que la oscuridad retrocediera, como si estuviera empujando contra la marea. Finalmente, llegó frente a Azrael. Este es el fin. Gritó Jungkook, mientras desataba la última onda de luz desde su espada, atravesando a Azrael y las sombras que lo rodeaban. La explosión de luz fue tan intensa que el suelo tembló, y los cielos parecieron abrirse por un momento. El vampiro gritó, su figura oscura desintegrándose en el aire, sus sombras dispersándose como polvo. Con su caída, el ejército de vampiros también comenzó a desmoronarse. La oscuridad, la fuente de todo el mal, comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Los cazadores quedaron de pie, sus cuerpos exhaustos, pero el aire estaba más claro, el mundo más limpio. La lucha había terminado, y la oscuridad había sido vencida. Jungkook, aún sosteniendo su espada, se dejó caer de rodillas. La adrenalina que lo había mantenido en pie por tanto tiempo comenzó a desaparecer, y el dolor de sus heridas lo alcanzó de inmediato. Pero no importaba. El mal había sido erradicado, y el sacrificio había valido la pena. Abel se arrodilló junto a él, colocando una mano en su hombro. Lo logramos, Jungkook, lo logramos. Jungkook miró al maestro con una sonrisa cansada y satisfecha en su rostro. La paz estaba de vuelta en el mundo, pero sabían que no duraría para siempre.
La lucha por el equilibrio entre la luz y la oscuridad continuaría. Y si la oscuridad alguna vez regresaba, los cazadores estarían listos para enfrentarse a ella. La batalla ha terminado, pero la guerra nunca acaba, respondió Jungkook, su voz firme a pesar del agotamiento. Con un último vistazo al campo de batalla, los cazadores se reunieron. La oscuridad se había ido, pero la luz de la esperanza brillaba ahora más fuerte que nunca. Habían ganado, no solo por ellos mismos, sino por todas las generaciones futuras que vivirían en un mundo libre del mal. El último resplandor del corazón de la luz eterna brilló en el horizonte, simbolizando la victoria y el sacrificio de los valientes cazadores que habían hecho posible el amanecer de un nuevo día. 27. El nuevo camino. La quietud se apoderó de la ciudad cuando el último vestigio de la batalla se desvaneció en el aire. La guerra contra la oscuridad había terminado, pero el precio de la victoria había sido alto. Los cazadores, hombres y mujeres de diversas edades y orígenes, se encontraban reunidos alrededor de una gran hoguera en el campamento improvisado. Sus rostros, marcados por la lucha, la fatiga y las cicatrices, reflejaban tanto la satisfacción de la victoria como la tristeza del sacrificio. Jungkook, aunque aún joven en apariencia, sentía el peso de años de guerra en su corazón. La guerra había terminado, pero su alma parecía vacía, como si ya no tuviera un propósito claro. Las llamas danzaban frente a él, iluminando su rostro cansado, pero sus pensamientos estaban lejos, perdidos en el horizonte. Los cazadores que habían luchado junto a él se reunían, dispuestos a jurar su lealtad a la Orden de la Luz Eterna, un paso necesario para consolidar el triunfo sobre la oscuridad. Taehyung, Namjoon, Yeongi, Oseok, Seokjin y los demás guerreros se acercaron al maestro Abel, pidiendo ser aceptados oficialmente en la orden para ser cazadores, conscientes de que, aunque la batalla estaba ganada, el mal nunca desaparecería por completo. La lucha era eterna, y su lugar en la orden les permitiría seguir defendiendo al mundo de futuras amenazas. Jungkook observaba la escena con una sensación de distancia. Su vida como cazador había sido un camino de lucha constante, de sacrificios y dolor. Ahora, en este momento de calma, sentía que el propósito que lo había impulsado ya no existía. Había alcanzado su meta, y, aunque el mundo estaba a salvo, algo en su interior le decía que su viaje como cazador había llegado a su fin. El maestro Abel, de pie entre los cazadores, los miró con orgullo y gratitud. Sus ojos, sabios y profundos, brillaban con la satisfacción de saber que la orden perduraría gracias a la valentía de aquellos que ahora se unían a ella. Cada uno de los nuevos reclutas estaba marcado por el sacrificio y la dedicación. Eran los guardianes del futuro, listos para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera surgir. Jungkook se levantó lentamente, sus movimientos eran tranquilos, pero había una determinación en su rostro que llamó la atención de todos. Namjoon, quien estaba junto a él, lo miró con preocupación. ¿Jungkook?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Sabía que algo no estaba bien, que algo había cambiado en él desde que la batalla terminó. Jungkook levantó la mano, pidiendo silencio. Con un suspiro, se volvió hacia Abel, que lo observaba atentamente. Maestro Abel, comenzó Jungkook, su voz firme pero cargada de una profunda melancolía, he tomado una decisión. Abel frunció el ceño, notando la seriedad en sus palabras. ¿Qué decisión?, preguntó el maestro, su tono lleno de sabiduría, pero también de preocupación. Jungkook miró a los cazadores a su alrededor donde estos lo observaban con atención. No podía negar lo que sentía. Aunque la lucha contra la oscuridad había sido la razón de su existencia durante tanto tiempo, la victoria había dejado un vacío que ni la sangre derramada ni los sacrificios podían llenar. Ya no tenía nada que lo atara a la vida de un cazador. He decidido retirarme. Las palabras de Jungkook cayeron como un pesado eco en el aire. Todos los cazadores se quedaron en silencio, sorprendidos por su confesión. La batalla ha terminado, y siento que mi misión ha llegado a su fin. No tengo nada más que me impulse a seguir como cazador. El maestro Abel no dijo nada de inmediato. Su mirada se suavizó mientras miraba a Jungkook. A lo largo de los años, había visto a muchos hombres y mujeres unirse a la causa, pero Jungkook había sido especial. Su destreza, su determinación y su sacrificio lo habían convertido en una leyenda viva dentro de la orden. Ahora, al verlo tomar una decisión tan crucial, Abel comprendió que el joven cazador había llegado al final de su camino. Pero eso no hacía menos dolorosa su partida. Sabía que en parte lo hacía por su reciente pérdida, su hermano Jimin, y porque él era el último del linaje Van Helsing.
¿Estás seguro, Jungkook? Preguntó Abel finalmente, con la voz grave de un hombre que había vivido mucho, pero que aún sentía el peso de cada pérdida. La lucha nunca termina. Siempre habrá amenazas, siempre habrá oscuridad acechando. La orden te necesita. Jungkook asintió lentamente, mirando al maestro con una mezcla de respeto y tristeza. Lo sé, y sé que la orden continuará, que la lucha no cesará, pero ya no puedo seguir luchando. Mi alma está vacía, y aunque mi cuerpo aún tiene fuerza, ya no tengo el mismo propósito que antes. Ya no puedo ser quien fui. Taehyung dio un paso adelante, su rostro reflejando el dolor de la despedida. Sabía lo que Jungkook había pasado cuando éste se lo contó en confianza al ser el primer cazador que reclutaron, recordó lo que había sacrificado, pero no podía evitar sentirse devastado. Jungkook, no sé qué decir. Has sido el pilar de todos nosotros. ¿Cómo podemos seguir adelante sin ti? Jungkook le dio una sonrisa triste. No te preocupes, Taehyung. No me voy porque ya no los quiera. Me voy porque es el único modo de encontrar lo que realmente busco. Paz. La paz que se me ha escapado durante tanto tiempo. Los cazadores guardaron silencio, observando con respeto mientras Jungkook se dirigía a Abel. Maestro Abel, agradezco por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que he aprendido bajo su tutela. Dejó la orden con la certeza de que estará en buenas manos. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Esta será mi última misión, mi camino ha terminado. Abel suspiró profundamente, su rostro sombrío pero lleno de comprensión. Jungkook, tu sacrificio, tu lealtad, y tu valentía siempre serán recordados. Si decides abandonar la orden, lo harás con todo el honor que te corresponde. Es una decisión que respeto, aunque no puedo evitar lamentarla. Jungkook se inclinó levemente ante el maestro, un gesto de respeto que reflejaba su agradecimiento y su dolor. Los cazadores, aunque tristes por la partida de su líder, entendieron. La decisión de Jungkook era personal, una necesidad que iba más allá de la orden. No podían atarlo a una vida de lucha constante si su alma ya no estaba dispuesta a seguir el mismo camino. Te deseamos lo mejor, Jungkook, dijo Yeonji con una voz profunda, mientras los demás cazadores asintieron en silencio. Que encuentres la paz que buscas. Expresó Seok con una leve sonrisa. Siempre serás parte de nosotros, inquirió Seokjin. Taehyung se acercó por última vez, abrazando a Jungkook con fuerza. Te echaré mucho de menos y aunque no lo creas te tomé mucho aprecio en estos cortos días de conocerte, pero entiendo lo que tienes que hacer. Siempre serás parte de mi vida, y de la nuestra. Que encuentres tu verdadero destino, Jungkook. Que encuentres la paz que tanto mereces. Con un último vistazo a sus compañeros de lucha, Jungkook asintió, y sin una palabra más, comenzó su caminata hacia el horizonte. Un futuro incierto lo esperaba, pero al menos podría caminar hacia él en busca de algo que ya no podía encontrar entre las sombras y la lucha constante. El maestro Abel observó a Jungkook alejarse, sus pensamientos perdidos en el viento. La vida de un cazador era una vida de sacrificio, pero también de descubrimiento. A veces, el mayor sacrificio era renunciar a lo que amabas, para seguir el camino que tu alma deseaba. Y mientras Jungkook desaparecía en el horizonte, un nuevo día comenzaba para todos los cazadores. La lucha continuaría, pero el legado de Jungkook, el cazador que había vencido a la oscuridad y luego la dejó atrás, permanecería para siempre en sus corazones. 28. El regreso de la sombra 6 años después. Había pasado tiempo desde que Jungkook abandonó la Orden de la Luz Eterna. En ese tiempo, dejó atrás la vida de cazador y todo lo que había sido su propósito por tanto tiempo. Había cambiado, adaptándose a una rutina común y corriente, una vida sin la constante amenaza de la oscuridad. Ahora se levantaba cada mañana, no para prepararse para la batalla, sino para cumplir con las tareas cotidianas que la vida de un hombre normal implicaba. Trabajaba en una pequeña tienda de artículos de ferretería, disfrutando de los pequeños placeres que la vida le ofrecía, como un café por la mañana y la tranquilidad de un hogar lleno de amor. Su vida había dado un giro inesperado cuando conoció a Lidia, una mujer sencilla y hermosa. Desde el primer momento en que la vio, Jungkook sintió una paz que nunca había experimentado. Ella lo aceptó tal y como era, con su pasado, sus cicatrices y sus demonios internos. Sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. En Lidia, Jungkook encontró el refugio que tanto necesitaba. Se casaron en una pequeña ceremonia, alejada de las sombras y del caos, rodeados de pocos amigos cercanos.
La promesa de una vida tranquila y común se sentía tan ajena a lo que había sido su existencia ese momento, pero igualmente reconfortante. Meses después, el destino les otorgó una bendición aún más grande. Lydia estaba embarazada. Era un niño, un pequeño que cambiaría sus vidas para siempre. A los 8 meses de embarazo, los dos compartían la emoción de la espera. Jungkook se había convertido en un hombre completamente distinto, uno dedicado a su familia, dispuesto a protegerlos a toda costa. Su vida ya no giraba en torno a la oscuridad y la lucha, sino al amor y a los sueños simples de ser padre. Finalmente, el día llegó. El bebé nació en una cálida tarde de primavera, con la luz del sol filtrándose suavemente por la ventana del hospital. Cuando Jungkook sostuvo a su hijo por primera vez en sus brazos, un torrente de emociones lo invadió. Había sentido muchas cosas en su vida. Dolor, miedo, sacrificio, pero nunca había experimentado algo tan puro como el amor que sentía por ese pequeño ser. Su hijo, un hermoso bebé de ojos grandes y curiosos, lo miraba con una inocencia que solo los niños tienen. Como habían acordado previamente, decidieron llamarlo Jimin, en honor al hermano que Jungkook había perdido en la batalla, una forma de mantenerlo vivo en sus corazones. El paso de los años fue tranquilo, lleno de pequeños momentos de felicidad cotidiana. Jungkook y Lydia disfrutaban de cada día con su hijo, riendo juntos, jugando en el jardín de su casa, y creando recuerdos que permanecerían en sus corazones para siempre. Jimin, su hijo, crecía rápido, y aunque solo tenía 2 años y medio, ya mostraba una curiosidad y una energía desbordantes. Jungkook y Lydia pasaban tardes enteras en el jardín, viendo a su hijo correr y jugar con una alegría contagiosa. A pesar de que la vida parecía finalmente haberle ofrecido la paz que tanto había deseado, Jungkook sentía algo extraño, una incomodidad que no podía ignorar. Un día, mientras jugaba con Jimin en el jardín, algo cambió. Una sensación extraña se apoderó de él. Miró alrededor y no pudo evitar levantar la cabeza, como si algo en el aire hubiera alterado la calma que siempre lo rodeaba. No vio nada. Sin embargo, la sensación persistía. Algo, o alguien, estaba cerca, observando. Cargó a su hijo en brazos, sintiendo la presión de la presencia que lo rodeaba. Los años de cazador le daban una sensibilidad especial para detectar estas cosas, incluso cuando todo parecía en calma. Caminó lentamente hacia la entrada de su casa, pero antes de que pudiera llegar, una voz lo detuvo. Una voz que había oído muchas veces en el pasado. Jungkook. Su corazón dio un vuelco, y al girarse, vio a una figura que hacía años no veía, Taehyung. Sin embargo, no era el joven que había conocido en la orden, ahora estaba más maduro, con una mirada más seria y una postura más firme. Sus ojos reflejaban años de lucha y sacrificio, pero también una determinación que Jungkook reconocía bien. Taehyung, dijo Jungkook, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Taehyung se acercó con una sonrisa leve, pero sus ojos mostraban preocupación. Te he estado buscando, Jungkook. Su tono era grave, sin la ligereza que solía caracterizarlo en sus años juntos en la orden. La situación es peor de lo que imaginamos. Jungkook no dijo nada. Solo asintió, esperando que su antiguo compañero explicara lo que estaba sucediendo. ¿Puedo pasar?, preguntó Taehyung. Jungkook dudó por un momento, pero luego asintió, invitando a Taehyung a entrar. Aunque su vida había cambiado, su pasado seguía presente, y no podía ignorar la urgencia en la mirada de su amigo. Dentro de la casa, Lydia estaba preparando el almuerzo. Se levantó sorprendida al ver a Taehyung, pero su calidez y educación pronto hicieron que el ambiente se relajara. Cariño, él es Taehyung, un viejo amigo de la orden, dijo, sonriendo, mientras presentaba a su esposa. Mucho gusto, dijo Lydia amablemente, dándole la bienvenida a Taehyung. Después de un rato, el almuerzo comenzó, mientras Lydia alimentaba a su hijo, Taehyung no perdió mucho tiempo. Sabía que tenía que ser directo. Jungkook, la orden necesita tu ayuda. Las palabras de Taehyung fueron firmes, y su mirada fija en Jungkook mostraba la seriedad del asunto. No tienes que unirte de nuevo, pero necesitamos tus habilidades. Hay una nueva amenaza, algo mucho más grande que cualquier cosa con lo que hayamos lidiado antes. Está por ser liberado, y no podemos enfrentarlo sin tu ayuda. Jungkook miró a Taehyung en silencio, dejando que las palabras calaran en su interior. No podía negar lo que sentía. A pesar de la paz que había encontrado en su vida, algo dentro de él seguía extrañando esa adrenalina, esa sensación de estar en la línea de batalla, enfrentando lo desconocido.
Lidia observó la conversación desde el fondo de la mesa, y cuando notó la duda en los ojos de su esposo, le tomó la mano suavemente. Jungkook, sé que has cambiado. Sé que esta vida te ha dado lo que siempre quisiste, pero también sé que parte de ti extraña esa vida. Yo estaré bien. Mi pasado como cazadora me ha enseñado a defendernos. Tú puedes ayudar, y lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Seyun y yo siempre seremos tu hogar, y siempre estaremos aquí para ti. Las palabras de Lidia resonaron profundamente en Jungkook. El tiempo había pasado, pero el deseo de proteger y luchar por el bien nunca desapareció por completo. Al tercer día siguiente, después de una noche llena de reflexiones y conversaciones con Lidia, Jungkook tomó su decisión. Sabía que su familia era lo más importante, pero también entendía que el mal nunca descansaba. Si su ayuda podía marcar la diferencia, entonces debía actuar. Se presentó en la Orden de la Luz Eterna 2 días después, donde Abel y los demás cazadores lo recibieron con una mezcla de sorpresa y gratitud. Jungkook estaba de vuelta, no como un cazador oficial, pero sí dispuesto a ayudar en la nueva misión. La oscuridad no había sido destruida, solo había cambiado de forma, y Jungkook sabía que su lugar, aunque ya no sería el mismo, seguía estando con aquellos que luchaban por el bien. Epílogo. El último amanecer. Jungkook observaba el horizonte desde lo alto de la colina donde la orden había establecido su base. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes en su cuerpo y alma, había algo en esa calma que la llenaba de paz. La vida de cazador, la lucha constante contra la oscuridad, parecía lejana, como un eco de algo que alguna vez fue su única realidad. Sin embargo, estaba allí, una vez más, entre los suyos. Los cazadores que aún quedaban en la orden se preparaban para lo que sería la última batalla contra la amenaza que se cernía sobre el mundo. La oscuridad había ganado terreno, se había infiltrado en las sombras de la sociedad, y un nuevo líder había surgido. Pero este no era como los anteriores. Esta vez, el enemigo tenía un poder que desbordaba todo lo conocido, un mal antiguo, mucho más grande que cualquier vampiro o criatura oscura a la que se hubieran enfrentado antes. Era algo más primordial, algo que había estado esperando el momento adecuado para despertar. Jungkook ya había estado en innumerables batallas, pero algo en esta ocasión era diferente. La amenaza no solo se encontraba en las criaturas a las que tendrían que enfrentarse, sino también en los demonios internos de cada uno de los cazadores, los cuales se verían obligados a enfrentarse a su propio miedo, su propio sufrimiento. Pero había algo en su interior que le decía que, aunque el precio fuera alto, no podían rendirse. No podía rendirse. Lidia, su amada esposa, le había pedido que tuviera cuidado, y él lo haría. La vida de su hijo Jimin y la paz de su hogar siempre serían lo más importante para él. Pero Jungkook también entendía que si no tomaba una última decisión, si no regresaba a la lucha por lo que creía, entonces estaría condenando al mundo a una oscuridad eterna. No podía dejar que sus miedos y sus heridas lo frenaran. El campamento de la orden estaba lleno de cazadores, todos reunidos alrededor de una gran mesa de estrategia. Abel, ahora más viejo y con una mirada cansada, estaba al mando. Su rostro reflejaba la experiencia de años de lucha, pero también el peso de saber que esta podría ser la última vez que se enfrentaran a un mal tan grande. Jungkook, dijo Abel con voz grave, hemos luchado mucho, y tus habilidades serán clave en lo que se avecina. Pero quiero que sepas que, aunque hemos ganado batallas, esta guerra tiene un costo. Si tomas esta decisión, no habrá vuelta atrás. El precio será más alto de lo que imaginas. Jungkook asintió, mirando a los ojos a cada uno de los cazadores presentes. Todos, en su propio camino, habían perdido algo o a alguien. Sin embargo, aún seguían luchando. Entiendo, respondió, su voz firme, aunque sus ojos reflejaban una tensión palpable. La decisión estaba tomada, pero la batalla no iba a ser fácil. La misión era clara. Debían destruir al nuevo líder de la oscuridad, un ser que había sido despertado por antiguos rituales y que ahora amenazaba con desatar una guerra global. Para ello, necesitarían una fuerza unida, los mejores cazadores y las armas más poderosas que habían forjado durante los años. La última batalla sería la más difícil, y Jungkook no podía hacerlo solo. Necesitaba a todos a su lado. Días de preparación se convirtieron en semanas. Jungkook, junto a los cazadores más experimentados, recorría las tierras en busca de la oscuridad que había comenzado a reemergir.
Jimin y Lidia, aunque preocupados, sabían que Junkoo no podría alejarse por mucho tiempo. A pesar de su deseo de quedarse, de ser el padre y esposo que su familia necesitaba, sentía en su corazón que este era su destino. La oscuridad nunca descansaba, y él tampoco lo haría. Finalmente, la confrontación llegó. El lugar donde se libró la batalla final era un antiguo castillo, rodeado por un bosque espeso y sombrío. Un lugar donde el mal había sembrado sus raíces mucho antes de que Junkoo naciera. La luna llena iluminaba la noche, tiñendo el ambiente con una atmósfera casi surrealista. Las criaturas de la oscuridad, los vampiros, demonios y otras aberraciones del mal, estaban reunidos bajo el liderazgo del nuevo enemigo. Traque, el antiguo líder vampiro que había sido derrotado años atrás, había regresado, pero ahora no era el único. Su regreso había sido la punta de lanza para algo mucho más grande. La batalla comenzó en cuanto los cazadores cruzaron las puertas del castillo. No hubo palabras, solo el sonido de los gritos de guerra, el choque de espadas, el zumbido de flechas y el retumbar de la tierra bajo el peso de los combatientes. Junkoo luchaba con furia, cada movimiento preciso, cada golpe dirigido a erradicar la oscuridad que había plagado al mundo durante tanto tiempo. Pero a pesar de la habilidad y la estrategia, algo parecía diferente. El mal no se rendiría tan fácilmente. Al llegar al salón principal del castillo, Junkoo se enfrentó cara a cara con el líder de la oscuridad. El ser era tan antiguo como el tiempo mismo, con una presencia tan imponente que hizo que todos los cazadores vacilaran por un momento. Pero Junkoo, con la determinación de proteger a su familia y al mundo, se lanzó al ataque. La lucha fue épica. El combate era feroz, y cada golpe de Junkoo parecía ser respondido por una fuerza aún más poderosa del enemigo. Sin embargo, el cazador no se rindió. Cada recuerdo de su familia, cada momento de felicidad con Lidia y Jimin, le daba la fuerza para seguir luchando. Al final, con un último golpe, Junkoo consiguió vencer al líder oscuro, destruyéndolo de una vez por todas. Pero a costa de su propio cuerpo. El sacrificio fue grande. La batalla había terminado, pero Junkoo estaba exhausto, herido y al borde de la muerte. Abel y los demás cazadores se acercaron para ayudarlo, pero Junkoo les indicó con un gesto que no necesitaba más ayuda. Sonrió, sabiendo que había cumplido con su propósito, sabiendo que, aunque su vida había estado llena de oscuridad, su sacrificio había traído la luz. La luz de un nuevo amanecer. Esa mañana, mientras el sol finalmente rompía el horizonte, Junkoo cerró los ojos por última vez, rodeado por aquellos que lo habían acompañado en la lucha. Pero su legado no moriría. Los cazadores que sobrevivieron continuaron la misión, y la Orden de la Luz Eterna se reconstruyó, más fuerte que nunca. Lidia y Jimin, aunque devastados por la pérdida, siguieron adelante. Sabían que el sacrificio de Junkoo no fue en vano. La oscuridad había sido vencida, y el mundo estaba a salvo una vez más. En su hogar, bajo el cielo que había presenciado la última batalla, Lidia abrazó a Jimin y susurró con una sonrisa triste pero orgullosa. Tu padre siempre será nuestro héroe. Y así, en la memoria de su sacrificio, el mundo comenzó a sanar. Fin. Capítulo extra. El regreso de la luz. El viento soplaba suave entre los árboles centenarios del antiguo bosque, donde el castillo de la Orden se alzaba como un vestigio de tiempos pasados. El castillo, rodeado por las sombras de su historia, era un lugar sagrado para los cazadores. Allí, en su sala principal, se habían reunido los miembros más antiguos de la Orden para rendir homenaje a los caídos y buscar maneras de reconstruir el legado de la luz eterna. El cuerpo de Junkoo, cubierto por una capa sencilla pero llena de significado, descansaba en el altar del antiguo castillo. Había sido llevado allí por Abel y los cazadores sobrevivientes, quienes habían jurado proteger su cuerpo y asegurarse de que el sacrificio de su líder no fuera en vano. Las cicatrices de la batalla aún marcaban su piel, y sus ojos, que antes brillaban con una feroz determinación, ahora permanecían cerrados, sellados por la muerte. Pero en este lugar sagrado, donde la magia ancestral de la Orden de la Luz Eterna residía en las paredes y el suelo, había algo más que una simple tumba. El castillo no solo albergaba recuerdos de la lucha contra la oscuridad. También contenía secretos que se remontaban a generaciones pasadas, secretos que solo los más poderosos de la Orden conocían. Un anciano sacerdote, miembro de la primera generación de la Orden, se acercó al altar donde reposaba Junkoo. Su rostro estaba surcado por el paso del tiempo, pero sus ojos, aún vivos y sabios, reflejaban el conocimiento acumulado a lo largo de siglos. Él era el único que comprendía lo que debía hacerse para devolverle la vida al cazador.
La magia ancestral que habitaba en este lugar tenía el poder de desafiar incluso a la muerte, pero solo en circunstancias excepcionales. Con un susurro casi imperceptible, el anciano comenzó a recitar un conjuro antiguo, sus palabras llenas de poder y de un eco profundo que parecía resonar en las piedras del castillo. La luz en la sala comenzó a intensificarse, bañando el cuerpo de Hancock en una brillante energía dorada. Un brillo suave surgió de su pecho, y los latidos de su corazón, que durante tanto tiempo habían permanecido en silencio, comenzaron a retumbar nuevamente. El hechizo lo estaba alcanzando. La vida regresaba a su cuerpo. Poco a poco, su respiración comenzó a ser más profunda. La piel que había perdido su calor volvió a sentirse tibia, y los músculos rígidos por la muerte comenzaron a relajarse. El alma de Hancock, que había partido para siempre, regresaba a su cuerpo. Un alma, una voluntad que no podía ser contenida ni por la oscuridad más profunda. De repente, los ojos de Hancock se abrieron. El cuerpo del cazador se incorporó lentamente, como si se despertara de un sueño largo y profundo. El brillo dorado de la magia se desvaneció gradualmente, pero la luz interior de Hancock seguía brillando con fuerza. En su rostro, no había confusión ni miedo. Solo determinación. Abel, junto a los otros cazadores que se habían reunido en el castillo, observaba con incredulidad mientras el joven líder se ponía de pie. La resurrección no solo era un milagro, sino una manifestación de la fuerza inquebrantable que había definido a Hancock desde el principio. Hancock, dijo Abel, su voz temblorosa, al acercarse al cazador resucitado. ¿Estás, realmente? Hancock asintió lentamente, su mirada fija en el rostro de Abel. Había vuelto, y con él, una esperanza renovada. Aunque no lo comprendiera completamente, el hecho era que ahora tenía una nueva oportunidad, y no la desaprovecharía. Estoy aquí, maestro Abel, respondió Hancock, con la voz grave y profunda, como si las cicatrices de su alma también hubieran sanado un poco con su regreso. La batalla no ha terminado. Pero debo regresar a donde pertenezco. Sin más palabras, Hancock se dirigió hacia la salida del castillo. La resurrección lo había dejado con una sensación extraña, como si algo en él hubiera cambiado, algo más grande que la simple vida misma. No solo había vuelto para luchar, sino para cerrar un ciclo que había quedado incompleto. Con determinación, salió del castillo, guiado por una sensación de urgencia. Había algo que necesitaba hacer, algo que su alma exigía. Sabía que su familia lo estaba esperando. Mientras caminaba, las sombras del pasado desaparecían detrás de él. Ya no era el cazador que había vivido para la lucha. Ahora, era un hombre que había vuelto a la vida por un motivo más grande, y ese motivo se encontraba en su hogar. Al llegar a su casa, Hancock se detuvo frente a la puerta. La madera sólida de la entrada le parecía familiar, pero en su interior, una oleada de emociones lo invadió. El hombre que había dejado atrás a su familia, el cazador que había perdido su humanidad por la misión, estaba de regreso. Y esta vez, no solo era un guerrero. Era un padre, un esposo. Un hombre con un propósito más allá de la lucha. Cuando abrió la puerta, Lidia, su esposa, estaba sentada en la sala, viendo el paisaje que se extendía más allá de la ventana. El pequeño Jimin, su hijo, jugaba cerca de ella, ajeno a todo lo que había sucedido. La paz que irradiaba esa escena contrastaba con el caos y la violencia que había vivido Hancock en sus años de cazador. Lidia levantó la vista cuando escuchó el crujido de la puerta al abrirse, y sus ojos se encontraron con los de Hancock. En ese instante, todo su ser se detuvo. La respiración de Lidia se aceleró, sus ojos brillaron con sorpresa, pero también con un amor profundo que nunca había desaparecido. Por un momento, todo fue silencio. Hancock, con una sonrisa tranquila, se acercó a ella. Lidia, susurró, su voz llena de emoción contenida. Lidia no pudo decir nada. En lugar de palabras, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si temiera que fuera solo un sueño. Sus lágrimas cayeron sobre el pecho de Hancock, quien la sostuvo con una mano firme, como si quisiera asegurarse de que nunca más la dejaría. Te creí perdido para siempre, dijo Lidia, su voz temblorosa pero llena de amor. Nunca me fui, respondió Hancock, acariciando su cabello. Su voz era suave, reconociendo que todo lo que había pasado lo había llevado a este momento. Y en ese instante, no importaba el sacrificio ni la lucha. Solo importaba el hecho de que estaba con ella, de nuevo. Jimin, que había mirado la escena con curiosidad, corrió hacia ellos y, con una sonrisa radiante, levantó los brazos. Hancock lo levantó con fuerza, sintiendo la pureza de la vida en sus manos.
El niño era su futuro, el futuro que había regresado a abrazar. La familia de Jungkook, a pesar de las pruebas que habían enfrentado, ahora estaba reunida de nuevo. Y aunque las sombras nunca desaparecerían por completo, sabían que, con el amor y la unidad, podrían enfrentarlas juntas. Jungkook había regresado no solo como el cazador que una vez fue, sino como el hombre que siempre había sido para ellos. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Jungkook, Lydia y Jimin se abrazaron como una familia, agradecidos por el segundo chance que la vida les había dado. Aunque el futuro era incierto, sabían que ahora, juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad. Y así, con el sonido del viento acariciando la casa y la calidez de su hogar envolviéndolos, Jungkook encontró su verdadero propósito. Vivir en la luz, no por la guerra, sino por el amor y la familia. Fin.